Bienvenidos a Historias de Terror a la Medianoche. Hoy les traigo un especial que pocos se atreven a contar. Los bomberos son héroes que arriesgan su vida día con día, pero en sus estaciones también se viven momentos que no tienen explicación, sucesos que hielan la sangre y que hasta ellos mismos prefieren callar. Esta noche, escucharás testimonios reales, experiencias paranormales vividas dentro de las estaciones de bomberos en Guatemala. Ponte cómodo. Apaga las luces, y acompáñame en este recorrido entre el fuego, la oscuridad, y lo desconocido. 1. La llamada desde el incendio. Soy bombero en una estación de la zona 3 de la ciudad de Guatemala. Esa noche de guardia estaba tranquila, demasiado tranquila. Cerca de la medianoche, mientras algunos compañeros dormitaban y otros jugaban cartas, el teléfono de emergencia sonó con un timbre estridente que nos hizo saltar a todos. Contesté de inmediato y escuché a una mujer. Gritaba, desesperada, llorando. Decía que su casa estaba en llamas y que sus hijos no podían salir. Su voz era tan angustiante que me puso los pelos de punta. Tomé nota de la dirección y sin perder tiempo, encendimos el camión y salimos a toda velocidad. Al llegar, la confusión fue total. La dirección nos llevó a una casa vieja, destruida, con las paredes ennegrecidas y el techo caído. No había incendio, no había gritos, no había nadie. Era evidente que aquel lugar llevaba décadas abandonado. Mientras tratábamos de entender qué pasaba, un vecino se nos acercó. Con tono serio nos preguntó, ¿otra vez los mandaron a esta casa? Eso pasa de vez en cuando. Esa familia murió aquí, todos calcinados en un incendio, hace más de 20 años. Nadie vive aquí desde entonces. Sentí un escalofrío que me recorrió entero. Volvimos a la estación todavía con dudas y decidimos revisar el registro de llamadas. El número estaba anotado, pero cuando lo rastreamos, resultó ser de una línea que había sido dada de baja. Hacía más de 2 décadas. Hasta hoy, cada vez que suena el teléfono de emergencias en mi turno, me pregunto si en realidad nos llama alguien vivo, o si son los muertos quienes aún piden auxilio desde ese lugar maldito. 2. El niño en el camión. Soy voluntario en una estación de Mixco. Esa noche me tocó hacer revisión de rutina en el hangar. Eran casi las 3 de la mañana y la estación estaba en silencio. Caminaba con mi linterna, revisando los niveles de agua y combustible de las unidades, cuando escuché algo que me heló la sangre, la risa de un niño. Pensé que quizá era mi imaginación, pero la risa volvió a sonar, más clara, más cercana. Entonces giré mi linterna hacia el camión principal, y lo vi. Un niño, de unos 7 años, sentado en la parte trasera, balanceando las piernas como si esperara ansioso salir a jugar. Tenía el cabello oscuro, la ropa sucia y una sonrisa extraña, como congelada. Me quedé paralizado. Con voz temblorosa le pregunté, ¿quién sos? ¿Cómo entraste aquí? El niño solo me miró, ladeó la cabeza y sonrió aún más, y en un abrir y cerrar de ojos, se desvaneció como humo en el aire. Creí que había perdido la razón, pero al día siguiente, cuando salimos a un servicio, uno de mis compañeros se detuvo al ver algo en la parte trasera del camión, pequeñas huellas de zapatos, marcadas en el polvo del asiento. Nadie más lo vio al niño, pero yo sé que estuvo ahí. Y lo peor es que con el tiempo descubrí que cerca de esa estación, años atrás, un niño murió atrapado en un incendio. Desde entonces, cada vez que entro al hangar de madrugada, siento como si él aún me observara desde algún rincón oscuro, esperando su turno para subirse al camión otra vez. 3. El bombero que nunca se fue. Trabajo en una estación de Quetzaltenango. Todos aquí conocen la historia de Don Ernesto, un bombero veterano que murió hace más de 10 años en un derrumbe, mientras intentaba salvar a una familia atrapada en su vivienda. Fue un héroe, y dicen que nunca abandonó la estación. Yo era nuevo cuando escuché los rumores, que en la madrugada se oían botas recorriendo los pasillos, que los tanques de oxígeno se movían solos, y que en ocasiones alguien veía una silueta con casco sentado en la sala de descanso. No lo creía, hasta que me tocó vivirlo. Eran las 2 de la mañana. Me despertó un golpe metálico, como si alguien hubiera tirado un casco al suelo. Salí de la cama y caminé por el pasillo oscuro. El sonido de unas botas pesadas resonaba a mi lado, como si alguien más caminara conmigo, aunque no había nadie. Cuando llegué a la sala, lo vi. Estaba ahí, sentado en la banca, con su uniforme cubierto de hollín, su casco entre las manos y la mirada perdida. Reconocí su rostro, porque lo había visto en las fotos de la estación, era Don Ernesto. Me quedé sin palabras. Él levantó la vista, me observó por unos segundos y luego, simplemente desapareció. Regresé a la cama con el corazón en la garganta.
Al día siguiente, pregunté a los más veteranos. Uno de ellos, serio, me dijo, no tengas miedo. Él sigue cuidando la estación. Es uno de nosotros, aunque ya no esté entre los vivos. Desde esa noche, cada vez que escucho botas resonando en los pasillos a la hora más oscura, no me asusto. Porque sé que no estoy solo. Don Ernesto sigue aquí, en su guardia eterna. 4. El teléfono que suena solo. Soy bombero voluntario desde hace más de 10 años, y una de las cosas más perturbadoras que me ha pasado ocurrió una madrugada, en la estación de la zona 5. Eran las 2 de la mañana, todos descansábamos cuando de pronto el teléfono de emergencias comenzó a sonar. Lo extraño fue que el tono se escuchaba más fuerte de lo normal, casi ensordecedor. Me levanté medio dormido y contesté. Solo escuché estática, como interferencia, y de pronto, un grito desgarrador de una mujer. Se me erizó la piel porque sonaba como si estuviera a mi lado. Pregunté quién era, pero la llamada se cortó. Pensé que alguien estaba jugando una broma, hasta que revisamos el identificador de llamadas. Y ahí fue donde todo se volvió aterrador, la llamada provenía del mismo teléfono de la estación. Nadie más estaba despierto, nadie había tocado el aparato. Lo peor vino después. Minutos más tarde recibimos una emergencia real, una familia atrapada en un incendio. Cuando llegamos, descubrimos que entre las víctimas había una mujer, y su grito, estoy seguro, era el mismo que escuché en aquella llamada. 5. El camión que arrancó sin conductor. Esto pasó en Chiquimula. Habíamos regresado de un incendio que nos dejó agotados. Dejamos el camión aparcado en la estación y todos nos fuimos a descansar. De pronto escuchamos el rugido del motor encenderse solo. Salimos corriendo, pensando que alguien se lo quería robar. Pero la escena nos dejó helados, el camión estaba avanzando lentamente dentro del parqueo. Sin nadie en el asiento del conductor. Las luces de emergencia se encendieron solas, las sirenas comenzaron a sonar con una fuerza ensordecedora. Revisamos el tablero, la llave no estaba puesta. El motor estaba apagado. Y sin embargo, todo estaba funcionando. Ese camión había sido usado por un compañero que murió en un accidente en carretera. Desde entonces, muchos dicen que aún sigue pasando lista. Que de vez en cuando, lo escuchan arrancar por su cuenta, como si aquel bombero siguiera respondiendo a las emergencias. 6. La mujer que pidió ayuda. Una madrugada escuchamos golpes fuertes en la puerta de la estación. Fui yo quien salió a abrir. Una mujer, con la ropa chamuscada y cubierta de hollín, lloraba desesperada. Me dijo, ayúdeme, mi hijo está atrapado en un incendio. De inmediato llamé a mis compañeros y corrimos hacia la salida. Abrimos el portón, pero afuera no había nadie. Revisamos toda la calle, ni un alma, ni una señal de humo. Confundidos, volvimos adentro. Horas después, justo cuando estábamos comentando lo extraño, recibimos una llamada oficial, había un incendio a 3 cuadras de la estación. El reporte decía que un niño había muerto atrapado en su casa. Nunca olvidaré el rostro de esa mujer, ni sus súplicas. Estoy convencido que lo que vimos fue el espíritu de una madre que, aun después de la muerte, buscaba salvar a su hijo. 7. El cuarto de guardia. En la estación de la zona 3 hay una litera que nadie quiere usar. Yo no lo creía hasta que me tocó quedarme ahí. Apenas me estaba acomodando cuando sentí un frío extraño. Cerré los ojos, y de pronto, escuché claramente una voz masculina susurrándome al oído, no salgas esta noche. No salgas. Me quedé paralizado. No quise despertar a nadie para no parecer loco. Pero lo que pasó después me marcó para siempre. Esa misma madrugada, recibimos una salida. 3 compañeros fueron en el camión y yo, por alguna razón, decidí quedarme. En el camino, el camión chocó contra un tráiler. 2 de ellos resultaron heridos. Yo me salvé porque aquella voz me advirtió. Desde entonces creo que no todas las presencias en la estación son malas. Algunas parecen protegernos. 8. El niño en los pasillos. Trabajo en la estación de Quetzaltenango. Una noche estaba preparando mi equipo cuando vi a un niño corriendo por los pasillos. Creí que era el hijo de algún compañero, porque estaba riéndose. Lo vi meterse a la cocina y lo seguí. Cuando entré, la cocina estaba vacía. Pregunté a mis colegas si habían visto al niño, y todos se quedaron pálidos. Uno me dijo,
No lo sigas, ese niño murió hace años en un incendio frente a la estación. Desde entonces, muchos lo han visto. Algunos dicen que corre, otros que se asoma por las ventanas en la madrugada. Yo lo vi con mis propios ojos, y aún recuerdo su risa inocente apagándose en un silencio sepulcral. 9. La sirena fantasma. Llevo años trabajando como bombero en Totonicapán, y aunque uno se acostumbra al peligro y al cansancio, jamás te acostumbras a lo inexplicable. Una noche de guardia, cuando todo estaba en silencio, las sirenas de la estación se activaron solas. Todos nos levantamos de golpe pensando que era salida, pero la central no había despachado nada. Revisamos el tablero de alarmas y no había registro de llamada alguna. Sin embargo, el sonido seguía retumbando como si alguien hubiera encendido el camión. Cuando por fin logramos apagarla, el ambiente quedó pesado, como si el aire mismo estuviera cargado de electricidad. Un veterano de la estación se me acercó y me dijo en voz baja: hoy es el aniversario de la muerte del comandante Pablo. Él falleció en esta misma guardia, una madrugada como esta. Desde entonces, cada año, justo a la misma hora en que murió, las sirenas vuelven a sonar solas. Algunos dicen que es su manera de recordarnos que todavía está en servicio, respondiendo a cada emergencia, incluso desde el más allá. 10. La ambulancia vacía. Una de las experiencias más aterradoras que viví ocurrió en un traslado hacia Villanueva. Íbamos dos en la ambulancia, yo conduciendo y mi compañero al frente. Todo estaba en calma, hasta que comenzamos a escuchar un sollozo en la parte trasera. Era un llanto suave, desgarrador, como el de una mujer que acaba de perderlo todo. Pensamos que algún pasajero se había quedado adentro, pero la ambulancia estaba completamente vacía. Decidimos detenernos y abrir las puertas. Lo que vimos nos heló la sangre, había marcas de manos en el vidrio interior, como si alguien hubiera estado golpeando para salir. Revisamos una y otra vez, pero no había nadie. Sin embargo, el llanto no se detuvo. Retumbaba en el interior, haciéndonos sentir que no estábamos solos. Cuando llegamos de regreso a la estación, el jefe nos contó que esa misma ambulancia había transportado, meses atrás, a una mujer que no logró sobrevivir a un incendio. Desde entonces, dicen que su espíritu sigue viajando en ella, llorando por las vidas que no pudieron salvarla. Estas historias son solo una parte de lo que se vive dentro de las estaciones de bomberos, lugares donde la línea entre la vida y la muerte se cruza a cada instante. Héroes que no solo enfrentan las llamas, sino también a lo inexplicable. Dime en los comentarios, ¿te atreverías a pasar una noche en una estación de bomberos después de escuchar todo esto? No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita, porque aquí, en Historias de Terror a la Medianoche, cada relato está basado en hechos reales, y te advierto, después de escucharlos, ya no dormirás igual.